nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a un programa más de Saboreando la Palabra. Igual que el domingo pasado, vamos a hacer la salvedad de que este próximo domingo no estamos celebrando un domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque cae 9 de noviembre. Recuerden que la semana pasada caía 2 de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos. Pues hoy cae 9 de noviembre. ¿Y qué pasa el 9 de noviembre? Pues que la iglesia el 9 de noviembre celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta, que normalmente es fiesta, pero cuando cae domingo sube a rango de solemnidad, tiene sus 2 lecturas y evangelio, y tiene precedencia, o sea, quiere decir que cuando cae domingo se celebra esa fiesta y no la liturgia del domingo. Lo digo porque lo que vamos a estar comentando es lo que ustedes se van a encontrar este domingo, que son las lecturas de la dedicación de la Basílica de Letrán, todas las lecturas, porque normalmente cuando cae entre semanas nada más se hace primera y evangelio, pero vamos a coger primera, segunda y evangelio. Eso lo vamos a comentar aquí en el programa, Dios mediante. Vamos a aprovechar para darle, antes de continuar, la bienvenida a nuestro hermanito Irán Díaz. Irán. Padre, gracias siempre por la invitación y siempre extendiendo a que aquellos que gustan de saborear la palabra, que pueden hacerlo en el Santuario de la Providencia, donde ya hemos recibido peregrinos que luego de ver el programa, pues de alguna manera han pasado el espacio y nos alegra que esté rindiendo frutos y que la gente pueda prepararse a través del programa, saboreando la lectura antes de ir a misa y se la pueda vivir con mayor entrega. Como usted dice, palabra performativa, pues de alguna manera, pues nosotros también, los que nos están viendo, se lo puedan saborear muchísimo más, porque sabe más rica así. Es que, bueno, esa es nuestra meta, para eso hacemos esto. Nosotros no hacemos esto para salir en televisión, hacemos esto para que ustedes que nos están viendo y otros que puedan llegar a vernos se beneficien y puedan experimentar el poder performativo de la palabra, se entusiasmen y decidan volcarse sobre la Escritura, a estudiarla, a leerla y meditarla todos los días que Dios les regala, para que esa palabra los transforme y nos haga santos. Bien, la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es una de las 4 basílicas principales de la ciudad de Roma. Todo el mundo que ha ido a Roma sabe que siempre en el tour te llevan a ver las 4. O sea, obviamente la más conocida siempre internacionalmente es el San Pedro, el Vaticano, pero la de mayor jerarquía no es el Vaticano, es la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la catedral del Papa. ¿Ok? Ustedes saben que todos los obispos tienen su catedral. Pues entonces el Papa, como obispo de Roma, tiene una catedral en Roma. Esa catedral es la Basílica de Letrán. Y entonces la Iglesia, como catedral del Papa, celebra esa basílica, la dedicación, o sea, el momento en que se constituye catedral del Papa, esa es la dedicación de una iglesia cuando ya se consagra formalmente a Dios y comienza a celebrarse el culto, y es, en este caso, la catedral del Papa, pues es la dedicación de la Basílica de Letrán. Todos los años la iglesia lo celebra el 9 de noviembre. Esa fecha no es movible, todo siempre cae el 9 de noviembre. Y como dije, cuando cae domingo, pues quitamos la celebración de domingo, la liturgia de domingo, perdón, y ponemos las lecturas y la liturgia de la dedicación de la Basílica de Letrán. Bien, pues dicho esto, para no entretenernos más, vamos a comentar las lecturas. Las lecturas obviamente todas tienen que ver con templos y templo, ¿verdad? Y tenemos templo, Antiguo Testamento, con alusiones indirectas al Nuevo Testamento, que las vamos a comentar en la primera lectura, y luego tenemos templo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús, ¿verdad? Pero vamos con la primera. Bien, la primera está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 47. Los capítulos 40 al 48 en Ezequiel lo que están es describiendo el nuevo templo. ¿Cómo va a ser el nuevo? Fíjense que han sido desterrados, el templo está en ruinas, aquello es un desastre, ¿verdad?
eso pasa continuamente, ¿verdad? Uno, en nuestro caso pasa lo mismo. Es decir, uno se reconcilia con Dios, comulga, empieza su práctica, ¿verdad? ¡Pam! Cae, pecado mortal, por decirlo, ¿verdad? Que Dios nos libre, pues se destruye el templo. Pues lo mismo que pasa aquí. Pero entonces, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre está esperando para construir, edificar un nuevo templo. Aquí lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, pasó lo mismo. Se fueron al destierro, pero Dios tiene un nuevo templo, quiere un nuevo templo, y estos capítulos describen ese nuevo templo. Pero obviamente para que ese nuevo templo pueda ser edificado hay que purificar también las personas, porque no es cuestión de purificar y construir edificios huecos que no sirvan para nada, sino que el edificio tiene que albergar personas que realmente con su vida rindan culto a Dios. Esa es la idea. Entonces, en ese nuevo templo que describe Ezequiel en estos capítulos, pero específicamente hoy que estamos leyendo el capítulo 47, la lectura nos acordaremos porque es una lectura inconfundible, la hemos oído no muchas veces, pero se han oído, es del templo mana agua, sale agua del templo, ¿verdad? Y esa agua que sale del templo va saneando todo a su alrededor del templo por donde pasa. Va limpiando, va vivificando, por decirlo de alguna manera, va dando vida y va saneando y va quitando todo lo que es muerte y todo lo que es destrucción alrededor. Y como parte del lenguaje le pone esta parte desértica, seca, y entonces esa agua, como usted muy bien dice, va generando vida a su alrededor. Y esa imagen ya va delineando que... Entonces, cuando uno, ¿verdad? Y sé que me estoy adelantando, pero Jesús cuando hacía su referencia, yo soy el agua viva, uno va viendo cómo una cosa se relaciona con la otra y cómo ya Ezequiel lo estaba poniendo por escrito. Por eso digo que tiene sus alusiones indirectas ahí muy sutiles, pero ahí está el agua viva que Jesús dice, yo te voy a dar el agua viva. ¿Cuál es el agua viva que sana, verdad? En el episodio de la Samaritana, que vivifica, que da la verdadera vida, la vida eterna, el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús tú me pedirías y yo te daría a ti de beber. ¿Te das cuenta? No, espectacular. Entonces, bueno, pues ya esta primera lectura nos pone en perspectiva. Bien, vamos a la segunda, porque la primera lo que tiene es eso que acabamos de decir, lo más significativo. La segunda lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, nos habla de, ahora ya nos prepara la realidad del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el templo es Cristo, como veremos en el Evangelio, y los que vivimos la comunión con Cristo somos templo, parte de ese templo. No es que yo sea el templo y Cristo es otro templo y somos muchos templos. No. Cristo es el templo y yo me hago parte de la construcción de ese templo, entrando en comunión con Cristo, porque hay un solo templo, que es Cristo. Igual que hay un solo sacerdote, que es Cristo. Yo participo del sacerdocio en distintos grados, etc. Como ya lo hemos explicado en otros programas, pero hay un solo templo. Cristo es el templo en el Nuevo Testamento. Nosotros entrando en comunión con Él, como dice San Pablo, formamos como piedras vivas, entramos en la edificación de ese templo de Dios. No, y él hace alusión, ¿verdad? Él dice, la base ya Jesús, o sea, y dice, yo como buen arquitecto, por el talento que me dio Dios, es que puedo construir, y vendrán otros que construirán encima después de mí, pero esa referencia de ese talento que Dios me dio, o sea, yo estoy asumiendo, ¿verdad? Como buen arquitecto, y a ponerle por encima de Jesús, que ya eso está sólido, está claro, está la base bien. Ese es el cimiento, ese es el fundamento. Sin Él no hay templo. Exacto. Él es el templo, pero vamos a... Obviamente, podríamos decir, Él es como se utiliza en el lenguaje bíblico, la piedra angular del templo, Él es el cimiento, etc. Hay que construir, todos nosotros estamos invitados a formar parte de ese templo, ¿verdad? Así que son lecturas muy teológicas, porque obviamente hoy no estamos celebrando simplemente que abrimos las puertas de la Basílica de Letrán y el Papa empezó a dar misas allí. Eso no es lo que estamos celebrando también, pero las lecturas todas van en el sentido teológico de lo que significa un templo, de quién es el templo en el Nuevo Testamento, es Cristo, cómo nosotros entramos a formar parte de ese templo. Y entonces nos pone realmente, como siempre, las lecturas nos ponen a mirarnos. ¿Y yo cómo estoy formando parte de ese templo? ¿Me estoy dejando edificar, como dice Pablo que hace? ¿Estoy formando parte de la construcción de ese único templo que tiene como cimiento a Cristo? ¿O que es Cristo? En fin. Es más, padre, pone en perspectiva a los que ya están viendo el programa
cuando yo asista a misa, yo asista al templo el domingo y escuche las lecturas, ¿soy parte de este templo, de esta construcción también? Sí, porque es que a veces confundimos el templo con el edificio. Y bueno, porque coloquialmente cuando hablamos del templo, no, en el templo parroquial, sí, claro, sí, así se llama, es el templo. Pero teológicamente el templo no es el edificio. El templo es un templo espiritual. Correcto. Que tiene manifestaciones visibles, tangibles, pero es un templo espiritual. Es el templo es Cristo. Entonces, claro, Cristo es Dios y es hombre, y como hombre tiene manifestaciones, y se manifiesta en él la gloria de Dios. Es decir, el actual inconfundiblemente divino se manifiesta en Cristo hombre, pero Cristo hombre Dios es el templo de la nueva alianza. Y nosotros, como hombres dotados de espíritu, formamos parte de ese templo de la nueva alianza. Y eso es lo que celebramos. Y de hecho, cuando acudimos al templo físico, a nuestra parroquia, a la misa, la celebración eucarística presume, da por sentado de que formamos parte de ese templo, de que formamos, la plegaria eucarística 3, por ejemplo, dice que formamos un solo cuerpo y un solo espíritu junto con Cristo. O sea, es algo de envergadura, es algo de envergadura, exacto. Eso es lo que eso es bajar el cielo a la tierra, en un momento dado coincide el cielo y la tierra. Y eso es exactamente lo que pasa en la misa. Exactamente. Digo, por si acaso alguien no se ha enterado, eso es exactamente lo que pasa en la misa. Y hoy la palabra nos lo señala de una manera muy particular. Muy particular, porque estamos hablando precisamente de lo que es el templo y la realidad del templo, aprovechando la coyuntura de hablar de la Basílica de Letrán. Vamos al Evangelio, que es importante porque es un Evangelio tomado del capítulo 2 de San Juan, y siempre que hablamos de Juan es tremendo, porque Juan siempre remonta a vuelo, ¿verdad? Por eso es el águila. Bueno, ¿qué está pasando en este Evangelio? Pues en este Evangelio resulta que Juan comienza el Evangelio diciendo que Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua, iba a ser la Pascua de los judíos, y Jesús sube a Jerusalén. En el Evangelio de Juan tiene la particularidad de que Jesús sube a Jerusalén varias veces con motivo de la Pascua, en los sinópticos no. Pero esta es una. De hecho, fíjense si es una de ellas, que obviamente la última vez que sube es la Pascua final, cuando él vive su crucifixión y muerte, y la última cena y todo el asunto, en Juan. Pero aquí estamos todavía en el capítulo 2 de Juan. O sea, todavía falta mucho para que lo crucifiquen. En el capítulo 2 de Juan es la primera vez que él sube con motivo de la Pascua. ¿Okay? ¿Y qué sucede en esa subida de Jesús al templo en el capítulo 2? Que Jesús se encuentra que el templo de Jerusalén, que estaba estructurado de una manera muy particular, porque había un espacio que estaba reservado obviamente para el sacerdote que entraba una vez al año, como sabemos, Zacarías, por ejemplo, el explicado ahí en Lucas, tenía distintas secciones donde a las que entraban, por ejemplo, solamente los sacerdotes, otros solamente los que eran judíos. Los gentiles no podían entrar allí, las mujeres tenían su sección, pero no podían entrar donde entraban los hombres o donde entraban los sacerdotes. O sea, había una distribución que manifestaba también un poquito la estructura que ellos entendían, según lo que ellos pudieron captar de la ley. Dios instituyó la orden, ¿cómo se llama? La tribu de Leví para sacerdotes, y bueno, el sacerdote pues debe tener lógicamente un acceso más cercano porque está constituido por Dios sacerdote, y todo eso estaba manifestado en esas distintas zonas. Bueno, pues se encuentra con que hay una parte del templo que se llama el atrio de los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todos los que no son judíos. O sea, para los judíos habían dos categorías, judíos y no judíos. Los no judíos se llaman gentiles. ¿Okay? Para que entendamos, cuando habla de gentiles, pues son todos los demás. Entonces, en el atrio de los gentiles, que era el lugar donde los que no eran judíos, ni estaban circuncidados, ni nada, podían estar y podían de alguna manera orar o adorar a Dios, lo que fueran a hacer. Bueno, era el atrio de los gentiles. Bueno, pues ese sitio había sido, diríamos, usurpado por los servicios, diríamos, económico-comerciales que prestaban en el templo, con motivo de que había que sacrificar animales, y cuando eran animales grandes era un revolú traerlo de mucha distancia. Así que, ¿qué hacíamos? Tú traías tu chavito y aquí tú lo comprabas y lo sacrificabas, ¿verdad? Porque una palomita no hay problema, pero si tienes que traer un buey
Un cordero, pues ya esos son otros 20 pesos. Entonces tú vienes con tu chavito y tú lo compras. O si quieres hacer las ofrendas, pues obviamente no puedes hacer ofrendas con dinero romano porque ese dinero es sacrílego, porque tiene la imagen del emperador que se cree Dios y eso es inaceptable. Dios no acepta esas ofrendas. Pero nosotros sí, que estamos a cargo del templo, eso sí las aceptamos, ¿verdad? Cogemos ese chavito y te damos las oficiales, las que tú puedes depositar en la urna de las ofrendas. Bueno, cosas que así es la vida, ¿verdad? Eso pasa siempre. Así que, bueno, pues para todos esos servicios económicos, comerciales, de conveniencia que se prestaban en el templo, como no había un sitio especial para hacerlo, habían tomado el atrio de los gentiles y allí habían montado los kioscos, ¿verdad? Y entonces, como sabemos muy bien, porque eso no se nos olvida, Jesús entra al templo, llega al templo y se encuentra el 22 ese formado allí y están los cambistas cambiando las monedas y me imagino cómo sería que tenía que ser un show aquello porque mire, cambio, no, tanto, no, yo te di tanto, pero son ¿cuántas más? Y la gritería y el lío de las monedas que van y vienen y yo te compro un buey y yo necesito 2 palomas y yo quiero, qué sé yo, una oveja y bueno, todo el revolú aquel y todo, imagínense, aquello tendría de todo, mesas, monedas, animales. No, posiblemente una competencia. No, ven conmigo, ven con el otro. O sea, aquello tenía que ser una situación complicada. Una cosa terrible. Bueno, sí que porque es que hay que meterse en la escena realmente, porque claro, si uno dice, no, Jesús encontró, oye, pero Jesús, mandiantre, se puso bravo, mira, sacó un látigo y lo botó de allá a latigazo. Pero es que métase en la escena. O sea, el templo es el lugar del encuentro con Dios por excelencia. Para el judío era la morada de Dios en medio de su pueblo. Entonces, resulta que la morada de Dios se ha convertido en un banco. En una transacción comercial. Y en un centro comercial. Exacto. Es decir, ¿pero cómo? Si es la morada de Dios entre los hombres. Dios no se dedica ni a vender ni a cambiar dinero. Eso no es. Entonces, pues claro, Él se disgusta y los expulsa. Y los expulsa con unos látigos que hace, como sabemos, que si no, eso se nos queda grabado en la mente. Jesús con unos latigazos le vuelca las mesas a los cambistas y saca a todos aquellos animales y toda aquella gente de la locura, las bota todas de ahí. Y entonces, claro, fíjense qué interesante, a él no lo meten preso. A él no lo acusan de nada. ¿Por qué no lo acusan de nada? Eso es interesante. Está en el comentario, descárguenlo después cuando yo les dé la referencia, como siempre, en pacrired.org. Lo explica el Papa Benedicto. ¿Por qué a Jesús, que manifiesta su celo por el templo, la casa de Dios, que tiene que ser lugar de encuentro con Él, la morada de Dios en medio de su pueblo, y lleva a cabo aquello que, bueno, según las normas del templo, aquello, pues imagínate tú, o sea, era violentar el modus operandi, la forma en que el templo trabajaba? ¿Por qué a Él no lo castigan, lo explica Benedicto? Benedicto dice lo siguiente. Les voy a citar porque Benedicto es mejor escucharlo. Los discípulos han reconocido a Jesús al recordar al justo que sufre. El celo por la casa de Dios lo lleva a la pasión, a la cruz. Fíjense que el celo que Jesús manifiesta aquí en el templo, purificando el templo de todo lo que no corresponde, es lo mismo que lo lleva a Él a vivir su misterio pascual, para purificar a la humanidad de todo lo que no corresponde porque no es voluntad de Dios, que se llama pecado. Continúa Benedicto. Este es el vuelco fundamental que Jesús ha dado al tema del celo. Ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz. De este modo, ha establecido definitivamente el criterio para el verdadero celo, el celo del amor que se entrega. El cristiano ha de orientarse por este celo. En eso reside la respuesta auténtica a la cuestión sobre el celotismo de Jesús. Y aquí termina la cita. Esto está tomado del libro segundo, capítulo 1 de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. O sea, el celotismo, saben que había los que abogaban por la violencia para restaurar la soberanía de Israel y el culto libre en el templo, que los romanos no tuvieran que estar allí metiendo la mano y con todo el lío. Se llamaban los celotes, pero era por el tema del celo.
ese deseo ardiente de que aquello fuera para Dios y de Dios, que en el fondo es una cosa buena, pero claro, si eso te lleva a la violencia, a destruir, a matar, que era lo que hacían, a formar una reyerta para... Pues claro, eso. Entonces Jesús convierte el celo de esta gente equivocada y nos muestra a nosotros cuál es el verdadero celo que tenemos que tener por Dios. Es un celo de amor. El amor nos lleva a amar hasta la cruz por celo de Dios. Es decir, para que se le restituya a Dios lo que realmente se le debe. En el culto y en la vida tenemos que estar dispuestos como Cristo a amar hasta la muerte. Ese es el verdadero celo, es lo que está explicando Benedicto. No, y es interesante porque algo que también usted resalta es que él lo que está atacando es una normativa administrativa de... Sí, eso no era parte de la ley. No, entonces uno puede ver estos contrastes de la arrogancia de ciertos judíos que dicen, qué señal milagrosa haces. O sea, porque ellos no entran para justificar. Padre, porque como todo lugar, alguien tenía que haber dado un permiso y para que se establezca el centro de negocio. Sí, y quien da el permiso para el negocio recibe algún tipo de comisión. O sea, no tan solo, es que los intereses ahí estaban enfrentados completamente. ¿Por qué matan a Cristo? Exactamente. Como muy bien dice, hay que entrarse en la escena, no es un mero que sacó el látigo más nada, es que hay que entrarse en el proceso completo. Y la mera reacción que tal vez alguien puede decir, como tú dices, arréstelo. No, nadie dijo arréstelo. Nadie dice, qué señal milagrosa. Claro, porque ellos estaban heridos en el fondo, porque fíjate, Jesús como siempre es genial. Es decir, porque Jesús no está yendo en contra de nada de la ley, al contrario, la ley establecida que ese era el atrio de los gentiles y que todas las naciones tenían derecho de dar culto, en fin. Bueno, todo el lío. ¿Y cómo es posible que Cristo venga y nos tumba el negocio y nosotros no lo podemos acusar? Entonces estamos que nos recondenamos por dentro y decimos, ¿y tú qué signo nos muestras para hacer este chaval no el negocio que nos ha dañado aquí? Esa es básicamente la razón. Pero entonces, fíjense qué hermoso cómo Juan, que el Evangelio de Juan es brutal. Juan dice, ¿cuál es el signo? Y responde Jesús en el Evangelio de Juan, ¿cuál es el signo? Destruyan este templo y en 3 días, fíjate que no dice lo reconstruiré, dice lo levantaré. Levantar, a nosotros no nos suena mucho, pero levantar es la palabra que en el original significa resucitar. Se usa para la resurrección. De hecho, en inglés, resucitar se dice levantar. Right. Exactamente. Fíjense ustedes, los que hablan inglés, cuando en inglés habla de la resurrección, Cristo ha resucitado, literalmente lo que dice es Cristo ha sido levantado. Porque la palabra, claro, en español tenemos muchas palabras y no vamos a decir levantado porque son una ridiculez, decimos resucitar porque es más precisa y es lo que estamos diciendo. Pero en el griego, en el original, la palabra es resucitar. Y entonces Jesús dice, en la traducción pone levantado y resucitado, es lo mismo. O sea, le está diciendo, en 3 días, destruyan este templo y en 3 días yo lo resucito. O sea, mátenme. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo tengo vida propia en 3 días. El Padre me va a resucitar, yo no tengo ningún problema. O sea que Él está diciendo, y lo anota el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, el templo de la nueva alianza, que es lo que venimos hablando desde hace un ratito cuando empezamos el programa, es Cristo. Y nosotros tenemos que formar parte de ese templo. Y esa es la teología que está en estas lecturas que la Iglesia escoge para la celebración de la Basílica del Eterno. Padre, no tan solo eso. Mire si Él lo anota, que es que cuando Jesús resucita es que los discípulos se acuerdan de lo que Él había dicho ese mismo día. O sea, que la palabra tiene el efecto posterior y dice, así que posiblemente alguien que nos está mirando, posiblemente la lectura de hoy adquiere un significado. Tal vez usted hoy fue y tal vez no le dé, pero
en varios días después, posiblemente esto que estemos dialogando les haga sentido como lo hizo a los discípulos, porque es que trascendió el momento. Fue tan contundente que ellos fueron a ese momento, que es como usted dice, no necesariamente fue la primera Pascua en ese sentido. Así que se les quedó bien en el corazón esa palabra de Jesús. Pero de momento no entendieron ni papa. Exacto. Ellos estaban probablemente de acuerdo con los judíos, que decían, 46 años hemos estado para construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Tú estás loco. O sea, que ellos probablemente han dicho, contra, tienes razón estos tipos. Pero con el tiempo, después del misterio pascual y la resurrección, dijeron, oye, no, Cristo tenía razón, mira, en 3 días resucitó. Efectivamente, le estaba hablando del templo de su cuerpo. Esa es la belleza de este evangelio y de estas lecturas, que cuando uno se mete en ellas, pues definitivamente, primero entiende una maravilla y segundo, luego, obviamente estas lecturas están para hacerse vida, el valor performativo.